En este caso nos están dando estos tres desplazamientos: 500 metros con 15 grados al sureste, 700 metros con 30 grados al noroeste y 1200 metros con 40 grados al suroeste. Entonces debemos de sacar las componentes. Entonces realizamos el primer desplazamiento sureste con un ángulo de 15 grados y una longitud de 500 metros. Y este ángulo es de 15 grados. Sacamos las componentes. Componente en X, 500 metros, por coseno del ángulo, en este caso 15 grados, y la componente en Y, 500 metros, por seno del ángulo, 15 grados. Realizamos estas operaciones. 500 por coseno de 15. Esto me da 482,96 metros aproximadamente. Y la componente en Y, 500 por seno de 15, me da 129,41 metros aproximadamente. Entonces sacamos componente en X, componente en Y. Si observamos el desplazamiento, se hizo en el cuarto cuadrante. ¿Qué pasa en el cuarto cuadrante? La componente X es positiva, pero la componente Y es negativa. Es componente X positiva, 482,96 metros, y componente Y negativa. En este caso sería menos 129, perdón, 41 metros. Seguimos. El segundo desplazamiento. Dice que ese desplazamiento es al noreste. Norte y oeste, con un ángulo de 30 grados. Entonces, aquí se volvió y se devuelve 700 metros y un ángulo de 30 grados. Sacamos las componentes. Componente X, 700 metros por coseno de 30 grados. Y la componente Y, 700 metros por seno de 30 grados. Realizamos las operaciones. 700 por coseno de 30 me da 606,22 metros aproximadamente. Y la componente en Y, 700 metros por seno de 30. Esto me da 350 metros. Si observamos el segundo desplazamiento, fue hacia el segundo cuadrante. ¿Qué pasa en el segundo cuadrante? La componente X es negativa y la componente Y es positiva. Es componente X menos 606,22 metros. Y la componente Y, 350 metros positivos. Hacemos lo mismo con el tercero. El tercer desplazamiento arranca donde termina el segundo. Dice que es hacia el suroeste, con un ángulo de 40 grados, y se desplaza a 1200 metros. 200 metros, ángulo de 40 grados. Entonces, sacamos las componentes. Componente en X va a ser igual a 1200 metros por coseno de 40 grados, y la componente en Y, 1200 metros por seno de 40 grados. Realizamos las operaciones en la calculadora.
1200 por coseno de 40 me da 919,25 metros aproximadamente. Y en Y, 1200 metros por seno de 40. Esto me da igual a 771,35 metros aproximadamente. Si miramos el desplazamiento hacia el tercer cuadrante. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? En el tercer cuadrante tanto la componente X como la componente Y son negativas. Entonces estos dos valores tenemos que escribir negativos. Menos 919,25 metros y la componente Y sería menos 771,35 metros. Realizamos las operaciones entre cada una de las componentes, la sumatoria. En este caso, 482.96 menos 606.22 menos 919.25 y la sumatoria de la componente del X me da menos 1042,51. Realizamos lo mismo en la componente Y, menos 129.41 más 350 menos 771.35 igual. Y este resultado me da menos 550,76 metros. Ya teniendo la sumatoria de las componentes, podemos hallar cuál es R, el vector resultante. Entonces sería menos 1042,51 metros elevado al cuadrado más menos 550,76 metros elevado al cuadrado. Realizamos la suma de las potencias. En este caso, 1042.51 al cuadrado más 550.76 al cuadrado, y esto me da 1.390.163,678 metros cuadrados. Al sacarle la raíz cuadrada de ese número, me dice que la resultante es de 1179,05 metros aproximadamente. Esa resultante es desde donde empezó. En este caso empezamos aquí hasta donde finalizó. ¿Sí? Mire que el vector resultante se dirige hacia el tercer cuadrante. ¿Sí? Por eso la sumatoria me da negativa, porque en el tercer cuadrante tanto X como Y son negativas. Ahora sí, hallemos el ángulo. Θ es igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de Y, en este caso menos 550,76 metros, sobre la sumatoria de las componentes en X, menos 1042,51 metros. Metro con metro se cancela. Realizamos estas operaciones. En este caso, chi tangente, abro paréntesis. Como los dos números son negativos, menos por menos más, entonces lo puedo escribir positivo, me da el mismo resultado. Perdón, 550.76 dividido 1042,51
42.51. Cierro paréntesis, le doy igual y la tecla de grados, minutos y segundos y me dice que este ángulo es de 27 grados, 50 minutos, 51 segundos aproximadamente. Ese sería este ángulo, el ángulo teta, ¿sí? En el cual está el vector resultante.